San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Estudiar el Evangelio Sinóptico de San Lucas durante 24 días, del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Cada día proponernos con preguntas de observación y reflexión que nos lleven a conocer más a Dios a través de cada capítulo del Evangelio de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos. Hoy tenemos el San Lucas Challenge capítulo 9, una misión, un milagro y una verdad trascendental. En el mundo antiguo no había más que una manera eficaz de transmitir un mensaje y era mediante la palabra hablada. No existían los periódicos y los libros se tenían que escribir a mano. Por eso Jesús mandó en misión a los 12. Como hombre él estaba limitado por el espacio y tiempo y sus ayudantes tenían que ser bocas que hablaran por él. Tenía que viajar ligeros. Eso era simplemente porque él viajaba ligero ya que podía llegar más lejos y más pronto. Cuanto más depende uno de las cosas materiales, tanto más atado está a un lugar. Dios necesita un ministerio estable, pero también necesita personas dispuestas a dejarlo todo para emprender la aventura de la fe. Si no los recibían, tenían que sacudirse los pies de polvo, el que le hubiera pegado al marcharse de aquel lugar. Cuando los rabinos llegaban a Palestina de un país pagano, se sacudían hasta la última partícula del polvo pagano de los pies. Una aldea o una ciudad que no recibiera a los mensajeros de Jesús tenía que ser tratada como los judíos estrictos tratarían a un país pagano. Y había quedado excluida. Que la misión fue efectiva se ve por la reacción de Herodes. Sucedían cosas. Tal vez para algunos había llegado Elías, el precursor anunciado. Tal vez se trataba del gran profeta esperado. Pero, como ha dicho alguien, la conciencia nos hace a todos cobardes. Y Herodes temía que Juan el Bautista, a quien él creyó haber eliminado, había vuelto del otro mundo a acecharle. Una cosa del ministerio que Jesús les confió a los 12 se repite varias veces en este breve pasaje. Predicar y sanar bien juntos. Un el interés entre los cuerpos y las almas. No se trataba solo de palabras por muy consoladoras que fueran, sino también de hechos. Era un mensaje que no se limitaba a dar noticias de eternidad. En el capítulo 9, versículo 10 y 17, encontramos algo maravilloso, dándole de comer a miles. Este es el único milagro que Jesús nos cuenta en los 4 evangelistas, Mateo 14, San Marcos 6 y Juan capítulo 6. Empieza de una manera encantadora. Con la vuelta de los 12 de su expedición, nunca hubo un tiempo en el que Jesús necesitara más que entonces estar a solas con ellos. Por eso se los lleva a los alrededores de Betsaida, una aldea al borde del Jordán, al norte del mar de Galilea. Pero cuando la gente descubre que se les había marchado, salen en su búsqueda miles y miles. Y él les salió al encuentro y les dio la bienvenida. Y aquí tenemos toda la compasión divina manifestada en Jesús. ¿Cómo nos habríamos sentido si hubiéramos buscado algún lugar solitario para estar con nuestros amigos más íntimos y de pronto se nos presentara un ruidoso gentío con sus demandas insistentes? Algunas veces estamos demasiado ocupados para que se nos interrumpa, pero para Jesús la necesidad humana era siempre lo más importante. Caía la tarde, los hogares estaban lejos y todos estaban cansados y hambrientos. Y Jesús dejó perplejo a sus discípulos cuando les dijo que les dieran de comer a toda aquella gente. Una observación interesante es considerar que hay 2 maneras de considerar este milagro. La primera se puede creer sencillamente que Jesús creó comida para aquella vasta multitud. Tenía el poder para hacerlo. Y la segunda, y esto es lo que algunos creen que sucedió, es que la gente estaba hambrienta, pero era egoísta. Todos tal vez llevaban algo de comer, pero no querían compartirlo con otros. Los 12 pusieron a disposición de todos sus reducidos recursos y entonces otros se sintieron motivados a sacar lo que tenían y al final hubo más que suficiente para todos. Así es que se puede considerar un milagro que cambió a las personas reservadas y egoístas en personas generosas. Un milagro en el que Cristo cambió el interés de cada uno en sí, mismo en voluntad de compartir. Hay 3 cosas importantes. Jesús estaba preocupado porque la gente tenía hambre. 2. La ayuda de Jesús era generosa. Hubo de sobra para todos. Y 3. Como siempre hay una verdadera permanente en lo que sucede aquel día. En Jesús se suplen todas, absolutamente todas las necesidades humanas, las espirituales pero también las materiales. En San Lucas capítulo 9, versículo 18 y 22 encontramos una verdad aprendida. Este es uno de los momentos más cruciales en la vida de Jesús. Les hizo esta pregunta a sus discípulos cuando ya había decidido ir a Jerusalén. Sabía muy bien lo que le esperaba allí y entonces la respuesta que dieran a su pregunta tenía una importancia capital. Sabían que iba a morir en una cruz y quería saber antes de ponerse en camino si había alguien que se hubiera descubierto de verdad quién era él. De la respuesta correcta dependía todo. Si se habían dado cuenta, aunque fuera incompletamente eso, pues Jesús estaría tranquilo y habría un alivio sabiendo que las personas que le acompañan, que son 12, saben exactamente con quién están. Pero los 12 tenían que descubrir no solo quién era Jesús, sino lo que aquello significaba.
Habían crecido en un ambiente en el que se esperaba que Dios mandara un rey conquistador que llevara al pueblo de Israel a ser el amo del mundo. A Pedro le brillarían los ojos de emoción cuando hizo su gran confesión, pero Jesús todavía tenía que enseñarles que el Mesías, el ungido de Dios, había venido para morir en una cruz. Habían descubierto quién era Él, ahora tenían que descubrir lo que aquello quería decir. En el capítulo 9, versículo 28 al 36, encontramos un momento decisivo en la vida de Jesús en la tierra, conocido como el Monte de la Transfiguración. Debemos recordar que estaba a punto de ponerse en camino hacia Jerusalén y hacia la cruz. Ya hemos estudiado otro momento decisivo cuando les preguntó a sus discípulos quién creían que era Él, a fin de saber si alguien había descubierto su verdadera identidad. No podemos saber exactamente qué es lo que sucedió en el Monte de la Transfiguración, pero sabemos que fue algo verdaderamente tremendo y especial. Ahí se le aparecieron Moisés, el gran legislador del pueblo de Israel, Elías, el más grande de los profetas. Era como si los príncipes de la vida, del pensamiento y de la religión de Israel dijeran que siguiera adelante. Ahora Jesús podía dirigirse a Jerusalén. Seguro que en ese momento sucede algo especial. Sabían ahora aquellos hombres quién era y que estaba haciendo la consumación de toda la vida y pensamiento de su nación. Aquí hay una frase que debemos tomar en cuenta. Se nos dice que los apóstoles, cuando se despertaron del todo, contemplaron con sus propios ojos la gloria de Jesús. En la vida nos perdemos muchas cosas porque tenemos la mente dormida. Hay ciertas cosas que nos mantienen espiritualmente dormidos y debemos procurar que no sea así para que podamos ver toda la gloria de Dios a nuestro alrededor. Al bajar del monte, en el capítulo 9, versículo 37 al 45, tan pronto como Jesús baja, le asaltaron las exigencias y los desengaños de la vida. Un hombre había acudido a los discípulos en búsqueda de ayuda porque su hijo único padecía de un mal horrible que se atribuía a una influencia maligna de un demonio. Debe de haber sido algo horrible al ver al chico retorciéndose en el suelo y los discípulos no habían podido hacer absolutamente nada. Pero cuando llega Jesús, resuelve la situación con absoluto dominio y le devuelve al chico a su padre completamente curado. Y es cuando vemos la verdadera grandeza del versículo 46 al 48 de San Lucas capítulo 9. Y es que mientras los 12 siguieran pensando que el reino de Jesús era de este mundo, era inevitable que se disputaran los puestos más altos. Alguien sugirió que esta pelea surgió porque Jesús se había llevado a la cima del monte a Pedro, Santiago y Juan, y los otros estaban celosos. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando y entonces tomó un chiquillo y lo puso a su lado, es decir, a un niño en un lugar de máximo honor. Seguidamente les dijo que el que recibiera a un pequeño lo recibía a él, y el que recibía a él recibía a Dios. ¿Qué quería decir con esto? Les instaba a servir a Dios, sirviendo a los más débiles, a los que el mundo no tenía en cuenta, pero que eran valiosos ante los ojos de Dios. Mañana continuamos en el San Lucas Challenge con el capítulo 10. Tu apostolado católico familiar Hechos.